Buenos días. Vamos a continuar en Mateo, si no lo sabían. Mateo 7 estamos. Y quería hacerles una pregunta. ¿Saben ustedes qué son las primiparadas? Sí, creo que muchos de ustedes saben, así no hayan sufrido una. Las primiparadas son esos chistes de mal gusto que les hacen a las personas cuando entran a la universidad. Cuando los estudiantes nuevos entran, a veces algunos de ellos les hacen esas primiparadas y a mí no me tocó una, pero la típica es que el maestro entra al salón, entra el maestro, escribe su nombre en el tablero, escribe su horario de atención, su teléfono y empieza a dar la clase. Si es de matemáticas, empieza a preguntarles a todos o a enseñar un poco a que den la demostración de que raíz de 2 es irracional. Y todo el mundo, raíz de 2 es irracional. Dice, bueno, entonces demuestre que raíz de 2 es racional. Y hace así preguntas a los estudiantes y todos están como gringos, no entienden. Y después de esto pasa a uno por uno al tablero, le pone un 0 y al final de la clase les da mucha tarea. Y al día siguiente los estudiantes regresan con toda esa tarea muy preocupados por el futuro de la clase y se dan cuenta que no era el profesor, sino era un estudiante de un semestre avanzado que había engañado a todos los primíparos, era un falso maestro. Esto parece chistoso, pero pasa, así es. Y también recuerdo una vez que escuché un falso traductor de lenguaje de señas. Este traductor estaba en el memorial de Nelson Mandela, no sé si lo escucharon acerca del caso, pero este hombre, Nelson Mandela, muere y el que hizo la traducción en su memorial fue un fraude. Yo vi todo el memorial y no noté nada, yo solamente vi un hombre haciendo las señas, pero al siguiente día el hombre fue descubierto por toda la comunidad de sordos. Recuerdo algunas de sus señas, él decía, por ejemplo, lado a lado, y a mí me pareció lo más normal, lado a lado, pero lado a lado se dice diferente, se dice lado, lado, entonces hay una diferencia ahí, parece similar, pero no es lo mismo. Lo mismo hizo paso a paso, y a mí me pareció normal, paso a paso, y paso a paso es algo así. Muchas, para mí, o para seguramente todos los que vieron y que no conocemos el lenguaje, todas esas señas parecían verdaderas. Todos porque no conocíamos el lenguaje de señas. Parecido, pero no verdadero. Un noticiero consultó a expertos, trajo a los expertos africanos a ver si eso era una señal especial, trajo a los expertos en inglés, pero ni africano, ni inglés, ni nada. No eran señas, era simplemente una farsa y por esto todos los sordos se enfurecieron. Era un traductor falso. Los falsos se infiltran de una forma que todos creemos que son verdaderos, pero al final no lo son. Y es por eso que Jesucristo nos advierte en estas palabras acerca de los falsos maestros en el Sermón del Monte. Primero tomemos unos minutos para entregar ese tiempo al Señor. Si quieren, por favor, inclinen sus rostros antes de leer la Escritura. Padre, gracias te damos porque tú nos revelas tu verdad en tu palabra y hoy te pedimos que tú trabajes en nuestro corazón, en nuestro entendimiento para conocer más acerca de esta gran verdad, acerca de los falsos infiltrados en las iglesias. Te pedimos, Señor, que no sea yo especialmente el que va a hablar, que no traiga palabras que no son verdad, sino por el contrario, que sean tu palabra, que sea tu verdad la que es predicada. Te pido esto sabiendo que y reconociendo que es por medio de tu Espíritu que se puede lograr esto, y es en el nombre de tu Hijo amado que oramos. Amén. Miren las palabras de las que le hablo. Leamos un poco los versículos. Dice, versículo 15, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 15 dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso no recogen uvas los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Son palabras un poco raras, en el sentido de que están como fuera del flujo de lo que está hablando el evangelista. En los versículos 13 y 14, si lo recuerdan, que estuvimos estudiando la semana pasada, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si recuerdan, estas palabras están hablando del evangelio. Es una invitación al evangelio, es una invitación a entrar a la gracia, a entrar a recibir el perdón, a entrar a adorar al Señor. Y los versículos que están posterior a esto también están hablando del evangelio. No todo el que me dice Señor, Señor, versículo 21, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Otra vez, está hablando del evangelio. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declarará: jamás os conocí, apartados de mí, que practicas la iniquidad. Pareciera que estos versículos están separados, los versículos acerca de los falsos profetas, que no están unidos en el mismo flujo. Y lo que está diciendo desde el principio, en los versículos iniciales, en el 13 y 14, está diciendo que deben entrar. Dice: entren, no pueden poner un pie adentro y un pie afuera, tienen que entrar completamente al otro lado. Entrar por esa puerta. Recuerden, la puerta es Cristo. Jesús dice que en Juan 10:9: yo soy la puerta, si alguno entra, por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. No basta con admirar esa puerta, no basta con mirarla, hay que entrar. La puerta no es la iglesia, la puerta es Cristo, la puerta no es un sacerdote, la puerta es Cristo. No se puede entrar en grupo, recuerdan, estuvimos hablando de esto, es algo personal. Y la pregunta que les hacía es: ¿ha entrado ya? Algunos dijeron: ok, sí, yo he entrado, amén, yo he entrado, estoy adentro, gracias, gloria a Dios. Y aquí en este 15 y 20 no pareciera que está conectado. Habla de los falsos maestros, ahora está en medio de estos dos mensajes evangelísticos, del mensaje del 13 al 14 y del mensaje del 20 al 23. Pero yo les diría, no es que esté fuera de contexto. Yo creo que tiene mucho contexto. Yo creo que Jesucristo en estas palabras nos está mostrando que es un genio. ¿Por qué? Porque está mostrando que estos charlatanes, estos falsos profetas de los que se hablan en el 15, son los que no permiten que las personas entren al reino de los cielos. Es de ellos el que está hablando acá. Jesús nos advierte en ese versículo 15, dice: cuidaos, cuidaos. Y vamos a empezar, vamos a dividir el sermón en tres partes. Primero es una advertencia. Él nos dice acá: cuidaos, cuidaos. Y recuerden quiénes están escuchando, a quiénes les está hablando aquí en este momento Jesucristo. Les está hablando a un grupo mixto de personas, unas multitudes. Dice Lucas 6:17: había una gran multitud de sus discípulos. Este es un versículo paralelo al que encontramos acá. Y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón estaban escuchando. También encontramos esas mismas palabras antes en el capítulo 5, versículo 1. Encontramos que habían muchas multitudes. Esas multitudes estaban escuchando este sermón. Dice: cuando vio las multitudes, subió al sermón y después de esto les enseñaba estas palabras.
Jesús, cuando ve las multitudes, en este momento abre la boca y les enseña, y estas enseñanzas están dirigidas no solamente a los discípulos, pero también a los falsos. Los confronta. A él no le tiembla, a Jesucristo no le tiembla la lengua para decir directamente que esas enseñanzas de los fariseos eran falsas. No le importaba caerle bien a las personas, no estaba buscando la aceptación del hombre, no quería que los hombres le alabaran, y mucho menos los falsos maestros, no le interesaba. Ahora les pregunto, ¿a cuántos de ustedes les da temor cuando encuentran algo falso y no lo confrontan? O se comprometen para no hacer lío, para no crear problemas, dicen, no, no está tan grave. Dejan pasar las cosas para no molestar. A veces es simplemente pereza de la confrontación o por temor a lo que digan las personas. Algunos le temen más al hombre que a Dios, pero así no es Jesús. Jesús, durante el sermón, se encontraba, así como estamos hoy, con la casa llena, es decir, curados, estábamos todos los de la iglesia estaban ahí, allá estaban llenas las personas, y Él los confronta sin temor y les habla directamente, así los ofendieran. Los confronta e inclusive ellos mismos, que habían sido confrontados, recibían la enseñanza como alguien que tiene autoridad. ¿Recuerdan el 7:28 dice, cuando Jesús termina estas palabras, es decir, todo el sermón del monte, las multitudes, todos, se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Jesús era un genio. Los confronta en el 13 y 14 para que no pierdan el camino verdadero. Los confronta para que no sean como los animales que van al matadero a ser degollados sin saber, porque van por el camino ancho. Los confronta porque muchos habían creído que con solo una oración, con la oración del pecador, ya lo habían logrado. Los confronta para que analicen si están bajo la enseñanza de un falso que habla de la prosperidad, que habla del éxito. De hecho, estos falsos harán cualquier cosa por meter la mano en su bolsillo para quitarle su dinero. Jesús entonces enseña cómo estos son falsos maestros. Lo que primero hace es dar esa advertencia acerca de los falsos. Lo primero es esa advertencia, después los peligros de los falsos, y después el medio para conocer a los falsos. La advertencia en el versículo 15, en el mismo versículo los peligros de los falsos, y después los medios para conocer quiénes son los falsos. Y así está dividido hoy nuestra enseñanza. Cuidaos, dice, cuidaos de los falsos profetas. Esa es la advertencia. Cuidaos, esa palabra es presente, está en imperativo, que quiere decir que es una acción a realizar constantemente. Presente quiere decir que es algo que se tiene que hacer sin cesar, todo el tiempo, no se puede parar, porque los falsos maestros van a llegar sí o sí. Quiere decir que no hay momento en el que se deba descansar, debe ser día y noche. Además es un mandamiento. Es el verbo, el imperativo, así quiere decir que debo hacerlo. Todos debemos hacerlo. La idea es que nosotros como líderes de la iglesia y ustedes como miembros de la iglesia tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es estar en alerta amarilla. Yo diría que alerta amarilla, alerta roja, porque en cualquier momento va a llegar alguien que se va a infiltrar, algún falso, van a llegar, sí o sí. Por eso hay que estar siempre vigilantes y prestar atención continuamente, es decir, estar precavidos. No son personas que están en otras iglesias. Algunos dirían, bueno, vamos a ir en contra de todos los castellanos, de Maldonado, de Dante Gebel, de Montesi, ahí me encontré todos los nombres, Jesús Adrián, Marcos Luis, todos esos, ir en contra de ellos. No importa los que están afuera, es los que son como Guillermo, Maldonado, como Dante, como Montesi, que están entrando a nuestras iglesias. Es contra ellos que debemos estar preparados.
no es para atacarlos a ellos, es para estar preparados para los que van a entrar. Es por eso que el púlpito es un lugar especial acá, y debe ser así. No se arrienda, no se vende, no se permuta, no se hipoteca. Es sagrado. Por eso es tan delicado. Eso es por eso es que las personas que enseñen, ya sean desde este púlpito, en el ministerio de los niños, de los jóvenes adultos, de todos, hay que estar siempre probando a los maestros. No está bien delegar la enseñanza a alguien que después encontramos que tiene una falsa enseñanza. Esto es delicado. No me entiendan mal, no es que queramos que las personas no ejerciten su don. Sí queremos que las personas ejerciten su don. Para nada queremos que se lo guarden para ellos. Pero no basta con decir que es que yo quiero enseñar para enseñar. Tiene que tener un carácter probado. Tiene que haber sido probado y que tiene una doctrina correcta. Algunos tienen la doctrina correcta, pero sus vidas no necesariamente son un modelo. Hay otros que parece que tienen el carácter. Si esto tiene el carácter, pero a la hora de enseñar tienen la doctrina errada. Deben ser probados, y esa es la responsabilidad de todos. La mía, de que si alguien llega a enseñarles herejía, decirle que ya no más, y la de ustedes es darse cuenta. Si hay alguien que no está hablando la verdad, también confrontarlo. Recuerdo que fui a un viaje misionero a Manitoba. Me fui con un grupo de personas. Era un viaje para trabajar con las tribus indígenas allá. Venían personas de diferentes iglesias. Yo era el único de la iglesia donde estaba, pero era un grupo como de unas 20 personas, y entre ellos había un hombre que negaba la inerrancia de las escrituras. La persona que coordinaba todo el viaje tenía la sana doctrina, pero a pesar de eso había recibido a este hombre, y mi pregunta era: ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué se lo permiten? Y a veces es la necesidad. Tenían la necesidad de una ayuda más y lo dejan entrar porque existía la necesidad. Él o ellos, porque era una pareja, estaban dispuestos a comprometer a sus ovejas, y sus ovejas eran niños indígenas de las comunidades de allá, para tener una persona más en el grupo que hiciera ese trabajo que necesitaban. No importa, si no hay suficientes personas, no importa. Eso pasa mucho en las iglesias hoy en día. Hay una necesidad de un baterista, por ejemplo, y contratan a cualquiera sin tener cuidado de su doctrina. Por eso es que nosotros no tenemos bateristas. Lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que hay profetas falsos y hay que probarlos. Lo que dicen hay que probarlo. Hay maestros falsos y hay que probarlos. Ese fue un mandamiento que dio Dios inclusive a los judíos antes. Pongan su marca ahí en Mateo y vamos a Deuteronomio 13. ¿Recuerdan Deuteronomio 13? Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Dice la palabra, dice Dios hablándole a Moisés: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo: vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 4: en pos del Señor vuestro Dios andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis a él y os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión
contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarse del camino del cual el Señor tu Dios te ha mandado andar. Así quitarás el mal del medio de ti. Si notan qué hacen con los pachos, les darán muerte. En Ezequiel 8, vamos a Ezequiel 8, después de Salmos, Eclesiastés, Jeremías. Aquellos que tienen la Biblia electrónica es un poco más fácil. Ezequiel 8, que llegan más rápido, pero en Ezequiel 8 encontramos otra vez vamos a leer versículo 1. Dice: y sucedió en el año sexto, en el día 5 del sexto mes, que estando yo sentado en mi mesa y los ancianos de Judá sentados ante mí, bajó allí sobre mí la mano del Señor Dios. Entonces miré, y aquí una figura con aspecto de hombre. Desde los lomos para abajo tenía la apariencia de fuego, y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor como de aspecto de un metal refulgente. Y extendió algo semejante a una mano, y me tomó con un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alcanzó entre la tierra y el cielo, y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior. Allí estaba la morada del ídolo de los celos que provoca los celos. Y he aquí, la gloria del Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y él me dijo: hijo de hombre, levanta ahora sus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí, el norte de la puerta del altar estaba el ídolo de los celos a la entrada. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel, para que me aleje de mi santuario, pero aún verás más abominaciones. Después me llevó a la entrada del atrio, y cuando miré, he aquí había un agujero en el muro. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en el muro. Cavé en el muro, y he aquí una entrada. Entonces me dijo: entra y ve las perversas abominaciones que ellos cometen. Entré pues y miré, y he aquí había toda clase de reptiles y bestias y cosas abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel estaban grabados en el muro por todo alrededor. Y de pie frente a ellos estaban 70 hombres de los ancianos de la casa de Israel, y Hasanaías, hijo de Safán, de pie entre ellos, cada uno con un incensario en la mano, y el aroma de la nube de incienso subía. Me dijo entonces: hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen en la oscuridad los ancianos de la casa de Israel, cada uno en su cámara de imágenes grabadas? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Y me dijo: aún verás que cometen mayores abominaciones. Si notan lo grave que es, son los ancianos de Israel, son los que están con ellos, y estos están haciendo falsas abominaciones, están haciendo abominaciones, son falsos, son abominables. No basta con la buena intención, hay que ser verdaderos. Zacarías versículo 13, capítulo 13, versículo 2 dice: y sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos, y nunca más serán recordados. También quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Es decir, que Él va a quitar a esos profetas de la tierra, van a ser eliminados de la tierra. Pablo también nos alerta de la llegada de estos falsos profetas. En Hechos 20 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio del cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vuestros mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Si lo notan, los falsos profetas van a llegar. Segunda de Corintios otra vez nos ofrece, capítulo 11, versículo 13: porque los tales son profetas, o son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que
sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Recuerdan a Judas Iscariote. Él traicionó, estaba por dentro, estaba adentro de los 12. Nadie lo percató, nadie se dio cuenta de él. No era uno de afuera del círculo de Jesús, era de adentro, era un interno, estaba trabajando ahí, era un vividor. Comía de la misma comida que comían los apóstoles, disfrutaba de las bendiciones de estar cerca de Cristo. Le entregaron inclusive la administración del todo el dinero, ¿recuerdan? Le entregaron la bolsa. Por eso es que Jesús nos da esta advertencia, porque podemos caer. Usted puede caer, no todo lo que brilla es oro. Parece, pero no lo es. El mono, aunque de seda se vista, el mono se queda. Puede tener vestidos, que lo hace muy piadoso. En aquella época los profetas se vestían como si fueran los más humildes. ¡Oh, qué hombre tan humilde! Mire cómo se viste. La ropa era ropa como de profeta. ¿Recuerdan a Juan el Bautista cómo se vestía él? Con piel de camello, y así se vestían estos, que parecen. Dice uno, sí, parece que es un buen hombre. Por eso hay que trabajar duro para poder conocer quiénes son y quiénes sí son los verdaderos en todas las áreas. Alguien lee algo en medio de nosotros que no es creyente, le parece interesante, de pronto se empieza a ir por ahí, continúa investigando, dice, uy, esta es una verdad que yo no había escuchado nunca, y empieza a unirse a otros que están en esa doctrina que puede ser hereje, y luego empieza a mover ese grupo de personas dentro de la iglesia. Por esto hay que estar alertas, por esto debemos estar en comunión permanente, por esto debemos estar en oración, orando diligentemente para que la verdad nos guíe. Orar para saber cuándo hay que separar a alguien de la congregación, hay que hacerlo, es la disciplina. Si alguien es un falso maestro, hay que decirle perdón, pero no puede enseñar más. Hay que orar para conocer doctrina y así poder discernir la verdad de la mentira. Debemos conocer, cada uno de nosotros debe conocer la verdad. Si alguien viene a hablar, podamos decirle, no, eso es una mentira, eso no es verdad. Cuidaos, dice, cuidaos. Además de cuidaos porque hay un peligro. La advertencia es cuidaos, versículo 15, Mateo. Pues vamos a Mateo, miren el peligro. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Estos son profetas, son pseudo profetas. Se ven como profetas, pero no lo son. Vienen disfrazados. Si pudiéramos reconocerles, piensen en esto, si pudiéramos reconocerles de la parte de afuera, pues sería más fácil. Dice, este es profeta, falso, verdadero, pero no es fácil, no podemos reconocerlos. Se ven como ovejas, dicen que son ovejas, pero lo que es unos teatreros. Se ven como cualquiera, como uno de nosotros. Jeremías habla de esto, dice Jeremías 6:13, dice, porque desde el menor hasta el mayor todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote todos practican engaño. Se ven como sacerdotes, pero son engañadores. Mateo 24:11 dice, y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Por esto hay que probar. Amados, dice Juan en 1 Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. No se puede aceptar a nadie que dice que trae una palabra nueva. Hay que probarles. Cuidaos de es una
una palabra que significa separarse, una partícula que nos muestra que debemos separar. En la conferencia ahora que estuve, nos llamaron a varios de los que habíamos estudiado en el seminario, uno de México, un argentino, uno de Ecuador, y yo, y nos sentamos y nos hicieron varias preguntas. Y este hombre, el de Ecuador y el argentino, habían sido pastores en sus iglesias antes de llegar. Entonces les preguntaban cuál era la experiencia que habían tenido en la entrada a Grace, y ellos pues dijeron que se habían extrañado muchísimo, porque cuando llegaron a Grace ellos pensaban que les iban a poner a enseñar ahí mismo. Y ellos decían, nosotros somos pastores, a mí me pagan por ser pastor, voy a llegar allá y todo el mundo va a abrir las puertas y voy a enseñar. Y si enseñaron en 4 años, una no fueron 2 veces. No porque fueran falsos, pero hay que probarlo. Ellos fueron probados, pero igual el celo del púlpito hay que mantenerlo. Les permitían a veces los miércoles, pero los domingos el púlpito era de Henry. Hay que probarlos, y es una preocupación que se debe tener constantemente. Segunda de Tesalonicenses dice estas palabras, Segunda de Tesalonicenses 2:1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera. Esa es la idea, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, hijo de perdición. Es decir, está hablando y preparando a las personas que estén preparadas constantemente. ¿Recuerdan Pablo cuando habla acerca de los dones? Dice que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. Si hay un cuarto, entonces es pecado. Si alguno piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que es escribo es mandamiento del Señor. Pero si alguno no reconoce esto, él no es reconocido, dice Pablo ahí mismo en 1 Corintios 14. En esto conocéis el Espíritu de Dios, dice Juan, continuando con 1 Juan 4, el versículo 2, dice: en esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, dice Juan, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo les oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no conoce a Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Estos falsos maestros son simuladores para introducir una mala doctrina, y por eso es que son peligrosos. Son peligrosos. Ellos van a usar su vestido para engañar. Son lobos, y no son lobos cualquiera, son lobos rapaces, es decir, que están hambrientos. Primero van a criticar las escrituras, por ahí van a comenzar, y con esto van a tratar de enceguecer a muchos. Van a decir la palabra o la escritura es palabra de hombre, sino de Dios. Así hacen hoy en día los teólogos liberales, que critican la inerrancia de las escrituras, dicen que no son claras, que no se pueden entender. Que no se pueden tomar a face value, de manera nominal. En algunas ocasiones rechazan el texto y se apegan a las tradiciones, a los concilios, a los padres de la iglesia. Dicen es que esos son los que tienen la verdad. Si lo dice la iglesia es verdad, dicen, y no leen lo que dice la palabra. Esta es la práctica que tienen muchas personas, los universalistas, por ejemplo, que rechazan o que aceptan a todo el mundo, que aquí todo el mundo somos salvos, o los que rechazan la condenación eterna, no hay un infierno.
Hay unos que dicen, no, es que no hay infierno. Y son hombres, son teólogos. Stott, por ejemplo, John Stott, gran teólogo, pero rechaza el infierno. Hay unos que son inclusivistas, dicen, no, es que aquí todos vamos, dice todas las religiones, aquí vamos, inclusive dicen, hay uno que dice que hasta los musulmanes si tienen una verdadera fe. Hay unos que inclusive ponen a los incrédulos en el cielo porque obraron bien. Hace poco vi un video de un niño que se acercaba al Papa y le dice, el niño le dice, es que mi papá nos bautizó a todos. Él no creía, pero mi papá nos bautizó a todos. Y el hombre le responde, le dice, yo creo que porque él los bautizó, él debe estar también en el cielo, porque su papá se había muerto. Eso no es verdad. Cualquiera que venga con estas doctrinas tiene la puerta cerrada aquí en nuestra iglesia. Algunos vienen diciendo que Pedro es el vicario de Cristo, que es el siervo de siervos. Esto no es verdad. Se llaman sucesores, pero eso es herejía. Aarón, el hermano de Moisés y sus hijos tenían sucesores, pero eso no funciona hoy. No hay un mandamiento de Dios de que hay nuevos apóstoles. Hay algunos que llegan, es que es el apóstol. Cualquiera que diga que es el apóstol es falso, porque no hay apóstoles. Los apóstoles, el apostolado se acabó. Algunos se ven muy humildes y engañan también en su humildad. Y Pablo advierte de estos también. Dice en Colosenses 2:18, nadie os defraude, nos está advirtiendo, nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose en la humillación de sí mismo. Se deleita en su humillación, nos quiere mostrar que es muy humilde. Y en la adoración de los ángeles, basándose en visiones que ha visto, hinchados sin causa por su mente carnal. Estos llegan diciendo que son los más humildes, que se comportan como si fueran santos, que se la pasan meditando, pero solo hacen esto para ganar seguidores y que sigan su herejía. Esta semana me involucré en una conversación con uno de estos. No debí, pero habíamos puesto un aviso promocionando el web, promocionando la conferencia que vamos a hacer con Henry en junio, y el hombre empezó a poner avisos raros ahí, la iglesia, y diciendo cosas en contra. Y entonces hablé con él, empecé la conversación y le dije, pues tratando de que no continuara con su tema. Él negaba completamente las escrituras, rechazaba la iglesia. Él publicaba todo en el Facebook para lograr que la gente le siguiera e inclusive tratar de engañar a los escogidos. Y yo diría, es delicado, o sea, hay que tener cuidado con estas personas que se acercan, que pueden llegar a nuestra iglesia y empezar a esparcir su mentira. Al final son anticristos, porque lo único que quieren hacer es ponerse en el lugar de Cristo, y pueden hasta hacer falsos milagros. Algunos de ustedes probablemente estuvieron en iglesias donde hacían milagros. Había un día del milagro o el día de la sanación, entonces todo el mundo iba allá y volvían iguales, sin ser sanados. Todo el mundo va con un dolor y regresa con el mismo, y otro a veces, un bisón de pronto. Hoy en día la gente hace esto, dice, vamos a imponer las manos para sanación, y es un engaño. Los apóstoles verdaderos, cuando sanaban, lo hacían de manera inmediata. Ellos sanaban y en ese momento sanaban y no estaban preocupados por si esa persona tenía fe o no. No importaba. Muchos de ellos eran incrédulos. Muchos usan palabras muy elaboradas para engañar. Dicen que están profetizando por Dios, pero no lo están haciendo. Jeremías 28 nos dice de esto. No voy a leer todo el texto, pero desde el 1 al 17 nos muestra esto. Y en el versículo 15 dice: y el profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escucha ahora, Ananías, que el Señor no te ha enviado y tú le has hecho que este pueblo confíe en una mentira.
Por tanto, así dice el Señor, he aquí, te voy a quitar de sobre la faz de la tierra. Este año morirás porque has aconsejado la rebelión contra el Señor. Se le devolvió, él era un falso profeta y se le devolvió y murió. ¿Por qué llegan los falsos profetas? Llegan cuando les dejamos entrar. En España también una iglesia, un hermano que está trabajando allá, en su iglesia no tenían un líder y les tocó poner uno ahí, lo pusieron, y el hombre no cree ni siquiera en las escrituras, no cree en Dios, simplemente porque es bueno en la administración. A veces se involucran en otras áreas, las áreas de la música. Aquí lo que se está diciendo es cuidados, porque hay un peligro de que entre, hay una advertencia y hay un peligro. Y entonces, ¿cómo podemos discernir? Miren los versículos del 16 en adelante. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí veis? Por sus frutos los conoceréis en el 16, por sus frutos los conoceréis en el 20. Es como un sándwich. Todo lo que está ahí está hablando de los frutos. Conoceréis es futuro indicativo segunda persona, es decir, que usted lo va a poder conocer. Por sus frutos usted lo puede conocer. No hay nada malo con los árboles. Aquí no tiene, estos árboles no es que sean unos mejores árboles que otros. Los espinos son árboles simplemente, o los abrojos son una clase de espinos, simplemente son árboles. Las uvas o los viñedos o los buenos frutos no salen, no es que tengan algo malo en contra de estos otros. Las puede producir, el punto es que no se puede producir de un espino uvas, ni se puede producir de un abrojo higos. Los espinos y los abrojos son simplemente árboles espinosos. La idea es que un árbol bueno da fruta buena y un árbol malo o un mal árbol da fruta mala. El orden en el original cambia un poco y nos ayuda a mostrarnos que árbol bueno es un árbol con la característica de ser bueno, y mal árbol ya nos muestra que esa es como la característica de él mismo, es algo que es intrínseco, que es de raíz. Estos árboles malos ya son de raíz malos y deben ser cortados. Me encanta la traducción de la Reina Valera de 1909, deben ser talados, exterminados, quitados. Siempre los verdaderos, para poder conocer a los verdaderos, siempre los verdaderos son llamados por Dios para el ministerio, no son llamados por ellos mismos, no se nombran ellos mismos en el ministerio. ¿Recuerdan cuando Pablo fue llamado en Hechos 9? En Hechos 9, versículo 4 dice, al caer la tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Él está llamando, Dios llama a las personas al ministerio. Cuando Felipe, ¿recuerdan? Él fue llamado en Juan 1:43. Al día siguiente Jesús se propuso ir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo, sígame. Le llamó al ministerio, lo llevó. Los verdaderos son llamados por Dios. Además, los verdaderos son reconocidos por las otras personas como verdaderos. Después de ser probados, los reconocen como verdaderos. No son reconocidos por ellos mismos. Otra vez, Felipe reconoció como verdadero, o fue reconocido como verdadero por el eunuco. ¿Recuerdan? El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve, dice al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es el camino al desierto. Él se levantó y fue, y he aquí había un eunuco etíope, un alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y ha venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en el carruaje
y leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó, corriendo le oyó leer al profeta Isaías, y él le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera. Es decir, que las personas reconocen también, no solamente eso, sino que más adelante él le explica las escrituras y después lo bautiza. Es decir, que las otras personas lo reconocen. Una persona es conocida como buen maestro, como maestro verdadero, cuando es llamado por Dios, cuando es reconocido por los otros y cuando es reconocido por la iglesia. La iglesia debe reconocer eso, debe reconocer cuáles son los verdaderos. En la iglesia donde estaba, en la congregación de allí, ellos ya me conocían los pastores me conocieron, pero pusieron antes de nombrarme pastor, pusieron unos requisitos que tomaron años, no solamente de carácter, de conocimiento doctrinal, porque me hicieron exámenes, después de que había estudiado todo, me hicieron unos exámenes para que la iglesia reconociera el pastorado. No fue nada fácil, no fue algo superficial. Se prueba el carácter, se prueba el conocimiento doctrinal, y al final toda la iglesia la reconoció. ¿Por qué lo reconoció? Porque había sido probado. Eso es lo que hay que hacer, hay que probar a las personas. En España hacen igual. Hay un hombre que va a venir a enseñar con nosotros, pero años le tomó antes de que lo llamaran obrero. Allá no lo llaman pastores sino obrero. Ya ha sido ordenado, pero tomó tiempo. Toma tiempo porque los frutos no se demuestran inmediatamente. Por eso es que es por los frutos. Algunos solamente vienen por el dinero, otros vienen por el poder o buscando la gloria propia y no la de Dios. Se inflan en los púlpitos, se inflan cuando dicen que son pastores de iglesia, pero el verdadero no está buscando su gloria propia sino la de Dios. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él, dice Juan. Pero hay unos cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Estos son los engañadores, porque de tales son esclavos no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, dice Pablo en Romanos. Y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan a los corazones ingenuos. Pueden venir de universidades buenas. Uno dice: si viene de Grace, si viene de la universidad de Máster, dice: ok, lo recibimos, pero no es por título. No es el título ni la universidad lo que reconoce, son los frutos. No porque vengan de allí traen la doctrina correcta. He visto varios que se han torcido. En el dediqué o el didaché se medían y se evaluaban los falsos maestros. En el didaché dice: si hay alguien que viene a su casa y se queda por más de 3 noches, es porque es falso. Entonces, ¿qué hacemos? Dice: no es que se niegue la hospitalidad, pero es que se estaba abusando. Una persona que llega a la casa a trabajar, que está ocupado en la obra, que no se está aprovechando de la situación, ese es un verdadero. Pero el que viene a tomar provecho de las personas es un falso. ¿Y qué se hace con los falsos? Dice el 19: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que es condenación, la segunda muerte, es el infierno eterno. Van a ir a donde el fuego nunca se apaga. La perdición es para los falsos. Ahí en el 23 dice: y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí los que practican la iniquidad. Y en el 13 otra vez: estos que están llevando a las personas por la puerta ancha, por la puerta amplia, son los que conducen a las personas a la
perdición. Ahora ya conocimos la advertencia, ya conocemos el peligro, y ya conocemos cómo debemos reconocerles. No permitan, mis hermanos, no permitan que los lleven por el camino ancho, porque los que los llevan por el camino ancho son engañadores. Si reconoce alguno por sus frutos, no les sigue. Si tiene que buscar una iglesia verdadera, no descanse. No puede estar acá por alguna condición, pero no descanse en buscar una iglesia verdadera. Esté en constante búsqueda de la verdad. No lea lo que no sirve, lea la verdad. Si no sabe si es de Dios, poneos a prueba para ver si está en la fe. Examinaos a vosotros mismos, dice Pablo en 1 Corintios, en 2 Corintios. Mis hermanos, hay maestros malos, los vamos a encontrar. Hay personas que nos engañan, así como el que engañó en la universidad a los primíparos, o como el que engañó en el memorial de Nelson Mandela, que era en el mundo, todos estaban viendo y el hombre engañó a todos. Pero hay que probarlo. Si nos pueden engañar a nosotros, hay que probarlo. No coman perro sin discernir. No le pase lo que a mí me pasó con ese hombre de lenguaje de señas que me engañaron. Estudie la verdad, aprenda a distinguir lo que es falso de lo que es verdad. No vaya a los libros de los falsos, lea la verdad. No le siga, porque lo único que está haciendo, si sigue a un falso, es caminar por ese camino ancho, y esto lleva a la perdición. Mis hermanos, tomen esto en serio, sigan a los verdaderos, al verdadero en la escritura. Yo no estoy diciendo que sigan a Fernando, aquí está Fernando fuera de todo, es seguir a Cristo, las verdades que están acá. Estudie la verdad y aprenda a distinguir la falsa enseñanza.